Creyente conoce la historia sobre la visión de Per, en donde un lienzo desciende del cielo y hay animales impuros en él, y una voz del cielo le dice: Pedro, mata y come. Pedro se niega a comer y la voz le responde diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. Si tú tal vez no conoces esta historia, yo te quiero invitar a que pauses este video y tomes tu Biblia en Hechos capítulo 10 y capítulos 11 y los puedas leer completos, y así puedas volver a ver este video y darte cuenta que lo que voy a hablar aquí está honestamente alineado con lo que acabas de leer en tu Biblia. Esta visión es muy importante porque muchas doctrinas en el cristianismo han salido basadas en ella, diciendo que los animales que Dios había considerado impuros y había prohibido, ahora los creyentes en Yeshua, en Jesús, después de haber resucitado Jesús, ya lo pueden consumir y esa ley está abolida. Hoy quiero mostrarles que esta visión no tiene nada que ver con animales, aunque sí menciona los animales, es simplemente una figura para que Pedro pueda entender lo que realmente Dios está diciendo. Cuando el lienzo desciende y los animales que ve Pedro son puros animales impuros y la voz le dice que mata y come, Pedro responde: no, Señor, porque nunca en mi boca ha entrado cosa común o inmunda. Y cuando él dice nunca, se está refiriendo incluso a cuando estuvo con Yeshua. Eso quiere decir que nunca Yeshua le enseñó, ni con Yeshua comieron cosas que estaban prohibidas por Dios en la Biblia, en la ley de Dios, en la Torá. Esto quiere decir que Yeshua nunca enseñó estas cosas. Y Pedro está diciendo: nunca he comido cosa inmunda, cosa que Dios ha prohibido. Y Pedro se niega a comer. Cuando Pedro se niega, la voz le dice: lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. Y esto sucede 3 veces. Y 3 veces Pedro se niega. Y Pedro no llega a comer ni a obedecer esa voz. Cuando esta visión termina, él está analizando qué quiere decir esta visión. Y Pedro no podía entenderla porque Pedro estaba pasando esa visión por el recurso de la interpretación, de poder mirar si esta visión es real, es buena, viene de Dios o a qué se refiere esta visión. La forma en que uno debe interpretar las visiones es basados o comparados con la palabra de Dios, con los mandamientos. Dios había dicho que los animales impuros no se debían comer, pero ahora Pedro está teniendo una visión donde dice que sí. Entonces, ¿a quién debo obedecer? Pedro obviamente obedece los mandamientos de Dios y no la visión, porque él entiende que si una visión va en contra de los mandamientos de Dios, de la Torá, es una visión falsa, mentirosa, o él la está malinterpretando. Porque en ese momento Pedro tenía hambre, y puede ser que esa visión haya sido producto del hambre, o puede ser producto de la mente, o puede ser el diablo, quién sabe. O si venía de Dios, como él creía, debía significar otra cosa. No puede estar en contra de los mandamientos de Dios porque Dios no se niega a sí mismo. Cuando él está analizando todo esto, diciendo qué quiere decir esta visión, el Espíritu le habla y le dice: pero 3 hombres te buscan, desciende y no te niegues a ir con ellos. Es interesante porque 3 veces ocurrió esta visión y 3 hombres han venido a buscarle. Cuando Pedro desciende, oh sorpresa, son 3 gentiles, 3 romanos. Y entonces ahí es cuando empieza a entender la visión. Estos 3 hombres le dicen a Pedro que vienen de parte de un hombre llamado Cornelio. Y es interesante las palabras que usan para hablar acerca de este hombre. Dijeron esto: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es interesante estas palabras y son muy importantes para poder entender esta visión, porque ser temeroso de Dios y ser de buen testimonio en toda la nación de los judíos no quiere decir otra cosa sino que era un hombre que ya no era idólatra, no era un pagano, era un hombre que había abrazado la fe hebrea,
era un hombre que había abrazado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que había dejado su vida carnal y pecaminosa atrás. Era un hombre que estaba tratando de obedecer a Dios, tratando de caminar en justicia como Dios ordena. Pero en ese tiempo había una enseñanza acerca de los gentiles, donde prohibía a un judío tener una relación con un gentil. Es decir, se le prohibía a un judío entrar a la casa de un gentil porque se contaminaba. Se tenía la creencia de que si comías con un gentil te contaminabas. Obviamente esto no está escrito en la ley de Dios, eran enseñanzas de los intérpretes de ese tiempo, pero Dios nunca prohibió esas cosas. Dios nunca prohibió que un judío pudiera acercarse a un hombre que era temeroso de Dios, que era considerado buen testimonio, que había dejado el paganismo atrás. Eso es muy interesante porque había una cierta discriminación por las personas no judías, pero que se acercaban a Dios. Y a esto es a lo que se refiere la visión. Dios le dice a Pedro, lo que Dios limpió no lo llames impuro. Si Dios limpió el corazón de un hombre y ese hombre ahora es temeroso de él y trata de obedecerle, no lo llames inmundo, porque Dios lo ha limpiado. En ningún momento se refiere a los animales. Y esto es porque para Dios no importa si eres judío o no. Para Dios lo importante es que obedezca los mandamientos de Dios. Eso es lo único importante. Esa es la enseñanza que le está dando a Pedro. No se refiere a los animales. Le está queriendo decir, así como tú sabes que los animales impuros son impuros porque yo lo dije, asimismo tú debes entender que no es lo que los hombres digan o determinen acerca de otra persona, sea gentil, acerca de su corazón, sino es lo que yo digo acerca de esa persona. Esa persona es limpia, ha sido limpia por mí, y por esto es limpio, no lo puedes llamar inmundo. Esta es la enseñanza que Pedro entendió. Y Pedro lo ratifica. Cuando Pedro va a la casa de este Cornelio, y hay un montón de personas reunidas, familiares de él, amigos muy cercanos, que todos son temerosos de Dios y están dispuestos a oír las palabras de este judío, Pedro, acerca de Dios. Y Pedro dice estas palabras: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pedro? Pedro dice, a nosotros la ley tradicional o lo que nos han enseñado es que nosotros es abominable entrar a la casa de un gentil, de un incircunciso, de un extranjero. No importa si ese extranjero ahora da ofrendas a Dios, ahora ora, ahora ayuna, ahora obedece los mandamientos de Dios, no importa. Por el simple hecho de ser gentil o incircunciso yo no puedo entrar, es abominable. Esa era la enseñanza que les habían dado a ellos, pero no era la ley de Dios. Dios nunca dijo eso. Al contrario, Dios dice que una persona que se acerca a Él deben abrazarlo y deben guiarlo. La ley es para todos y Dios no hace excepción de personas. Dios había enseñado eso. Pero estos hombres intérpretes habían enseñado una cierta discriminación a los extranjeros, algo que Dios quería derribar, y eso fue lo que quería derribar sobre todo en Pedro, que iba a ser el que iba a ser usado en un principio para hablarle esta buena noticia a los no judíos. Cuando Pedro pasa todo este momento junto con los gentiles, que ellos reciben incluso la llenura del Espíritu Santo y son bautizados también en aguas, en Hechos capítulo 11 muestra cómo a Pedro lo mandan llamar, y Pedro acude a ese llamamiento acerca de sus hermanos judíos, donde le van a reclamar por qué ha entrado a la casa de un incircunciso. Él les cuenta la visión y les cuenta todo lo que ha sucedido. Y en ningún momento nombra que a los animales, no nombra que los animales se pueden comer. En ningún momento ese es el tema. Piensa en esto: si de verdad hubiera esa visión tenido algo que ver con los animales impuros, pero no hablaría esto. Eso sería la gran noticia en todo el pueblo de Israel. Dios ya nos permite comer animales impuros, ya no es pecado. El cerdo ha dejado de ser un animal impuro. Yo he oído que las chuletas de cerdo son deliciosas, así que tráigame unas chuletas de cerdo ya, porque esto ya no es pecado y quiero probarlo. Pero no, ese no es el tema. Y yo quiero mostrarles con este video que precisamente el tema es
acerca de los gentiles. Y yo quiero confrontarte y pedirte que por favor tú pases toda enseñanza, toda doctrina que te esté enseñando, tu pastor, tu líder, quien quiera que sea, por el filtro de la palabra, así como lo hizo Pedro, para no desobedecer a Dios. Si este video ha sido de bendición para ti, no dudes en compartirlo, suscríbete a mi canal y si tú eres de las personas que cree que por ser judío no debes obedecer los mandamientos de Dios, yo te quiero invitar a que veas un video que se llama Ya no sois extranjeros, lo dejaré en la descripción, así como dejaré los links de otras enseñanzas que sé que te bendecirán. Nos veremos en un próximo video, el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom.